Muchas gracias, Eli. En primer lugar, obviamente, agradeceros pues la invitación que nos habéis hecho tanto a María Jesús como a mí para presentar una parte del trabajo que estamos desarrollando ahora mismo. Y bueno, siempre es un placer, aunque es la primera vez que venimos a Uruguay, pero está resultando una estancia un poco estresante, pero agradable. Bueno, el planteamiento de la charla que hemos hecho, yo creo que realmente habiendo escuchado a los dos anteriores ponentes, puede que complete un poco la utilización de las herramientas genómicas. Nosotros venimos del área de la mejora genética, igualmente que Nacho, y estamos entrando de lleno a la utilización de las herramientas genómicas. Es como yo le decía el otro día a los alumnos, como ha mencionado Nacho, yo me siento particularmente, María Jesús es más reticente a la parte de los genes, pero yo me siento como que hemos vivido en una caja negra y de repente hemos abierto una caja y estamos empezando a observar el panorama. El panorama realmente es espeluznante porque es muy complejo, pero bueno, desde un punto de vista, digamos, de un punto de vista científico es verdaderamente estimulante. Bueno, pues diciendo esto, pues lo que queremos es, a través de estos dos ejemplos de trabajo que estamos haciendo, es ilustraros un poco la utilidad de las herramientas genómicas un poco más allá de lo que es la selección genómica. En realidad, una de las propuestas sería para selección genómica. En realidad, por ejemplo, una de las utilidades grandes de todos los análisis de asociación a genoma completo es identificar regiones candidatas, ¿no?, a estar asociadas al determinismo genético de determinados caracteres. En ese sentido, uno puede pensar en un contexto como el contexto del HIT estrés, que sabemos que es un carácter terriblemente complejo. Lo ideal sería, si nosotros somos capaces de detectar esas regiones que claramente están involucradas en la termotolerancia de los animales, podríamos hacer nuestras evaluaciones genéticas ponderando de una manera específica determinadas regiones que son más informativas para un carácter dado. Otro ejemplo que os queríamos poner es la utilidad que tienen todas estas herramientas, digamos, para permitir discriminar animales que no queremos que sigan en nuestro proceso. Es decir, tenemos las valoraciones genéticas, vosotros los productores uruguayos, INIA os da unas valoraciones de las valoraciones genómicas. Bueno, en ese proceso de trabajo con los genotipados se pueden identificar determinados marcadores que nos permiten sacar a machos del sistema antes de invertir dinero en ellos, en testaje o en cualquier prueba. Pues un poco, y en este caso nos vamos a referir a caracteres de fertilidad en machos. Me vais a disculpar, las transparencias están en español o en inglés porque las hemos ido ahí mezclando un poco. ¿Vale? Bueno, el HIT yo creo que en todo el mundo, no sé si en Uruguay lo sentís, pero en España muchísimo. Hay un cambio climático que, por mucho que Trump se empeñe en ignorarlo, es una realidad. Y es evidente, es un problema que los productores más tarde o más temprano tendrán que reconocer y intentar enfrentarse, ¿no? Ahí tenemos nuestras vaquitas en España, en el sol de Andalucía, que realmente viven altamente estresadas si no fuera por los elementos de mitigación que hay. Pues una de las maneras que podemos utilizar el GWAS, vamos a intentar determinar una serie de regiones que en nuestro caso van a estar asociadas a la vamos a identificar a partir de datos productivos, ¿no? El objetivo de este estudio era precisamente eso, determinar regiones asociadas que estuvieran libres del componente productivo, porque ya se sabe que realmente hay una asociación entre el estrés por calor y el nivel de producción. Bueno, ese es uno de los estudios. El siguiente estudio viene dado por como os decía, es el tema de la fertilidad de machos. Esta es una gráfica que representa la tendencia de
de la fertilidad en vacas en Estados Unidos, y lo que podemos ver es que como consecuencia de la intensidad de selección, no señala, como la intensidad de selección en producción, vemos que ha habido una caída drástica y que más tarde, alrededor del 2005, decidieron que evidentemente había un problema que están intentando remontar. Es decir, que la fertilidad hay que mirarla con buenos ojos, y hasta ahora todos sabemos que la fertilidad es cosa de dos, tanto de hembras como de machos. Tradicionalmente la fertilidad siempre se ha visto desde la perspectiva de hembras, y bueno, pues nosotros empezamos a estudiar características de fertilidad de machos. En realidad, los estudios que hicimos en un primer proyecto, lo que se vio es que la componente macho de la fertilidad realmente es muy pequeña. Pero parece ser que, o puede ser debido porque realmente los toros de un centro de inseminación viven permanentemente monitorizados. Cuando hemos hecho algunas estimas en poblaciones de vacuno de carne donde la monta natural es intensiva, vemos que ese componente macho llega hasta ser un 20% de la variabilidad asociada a la fertilidad. Bueno, en este estudio lo que tenemos, estudiamos las características de fertilidad, bueno, de distintas características de semen, como son el volumen, la concentración, el número de espermatozoides, motilidad masal, motilidad individual, motilidad poscongelación y fragmentaciones de ADN a 2 horas distintas, ¿vale? Como veis en la gráfica de la izquierda, bueno, estos caracteres son heredables, incluso tienen una mayor heredabilidad que lo que es la fertilidad en sí misma. Y también están correlacionados con la fertilidad. La correlación oscila entre 0,4 más o menos y 0,1. Las fragmentaciones, evidentemente, son correlaciones negativas porque cuanto mayor es la fragmentación del ADN del semen, pues menor es la fertilidad, y las otras tienen una correlación positiva. Bueno. Volvemos al GITES-3, lo he organizado mal. Volvemos al GITES-3. Es un estudio que realizamos en colaboración con un compañero nuestro, que es Manuel Ramón, que trabaja en un organismo de investigación que anteriormente, antes de la historia de las autonomías, pertenecía a INIA, que es el IRIAF, está en Castilla-La Mancha. Bueno, el objetivo de este estudio, como veis, era intentar estudiar, hacer GWAS para ver si éramos capaces de detectar regiones del genoma libres de características de producción. Bueno, ¿qué hicimos? Contábamos con datos fenotípicos de la región sur de España, del sur de Andalucía, de unas 128.000 vacas. Teníamos datos de grasa, proteína, leche, porcentaje de grasa y porcentaje de proteína. Y también teníamos datos que nos suministraba la Agencia Española de Meteorología, y bueno, juntamos los datos de producción con los datos meteorológicos. Un poco para daros cuenta en qué zona estábamos moviéndonos, pues la temperatura media de la zona, es que no veo nada, pues la temperatura media me temo muy mucho que la vais a tener que leer porque soy incapaz de leer la... Ah, vale, disculpad. Bueno, veis cómo se distribuye la temperatura media. Tenemos como, digamos, un rango de temperatura que va desde -5 a 36 grados diarios, ¿vale? Bueno, con esta información pues generamos lo que se llaman pseudofenotipos, con modelos de norma de reacción. Y nuestro objetivo era obtener esta componente del modelo, que es una componente que representa al animal, pero con toda la carga genética dentro, por explicarlo de alguna forma, ¿vale? Y utilizábamos lo que se llaman modelos de regresión aleatoria con polinomios de Legendre, irrelevante para muchos de vosotros, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, ¿qué obtuvimos? Teníamos el coeficiente B sub 0 que nos mide el nivel de producción de las vacas.
tenemos el coeficiente B1 que nos mide la pendiente. Normalmente las pendientes de vacas que están perdiendo producción son más negativas que las que están produciendo, ¿vale? Y después obteníamos la pendiente a 26 y a 72 grados de THI. El THI es un índice que combina temperatura y humedad, ¿de acuerdo? Porque lo que habíamos visto es que a partir de esta temperatura se empieza a observar un efecto del calor sobre la producción. Y obteníamos dos variables, los eigenvalues, eigen2 e eigen3, que son independientes del nivel de producción. Es decir, que teóricamente todo lo que encontremos asociado a eigen2 y eigen3, que son estadísticamente tienen una justificación y es de difícil interpretación biológica, podríamos estar capturando digamos, efectos del heat stress independientemente del nivel de producción. ¿Y por qué nuestra preocupación? Porque, a ver, pues no sé dónde está. Bueno, el problema que tenemos es que en vacuno de lechero la correlación genética del nivel de producción con la pendiente es más alta cuanto mayor es la temperatura, hasta llegar en un extremo que puede ser 1. Es decir, eso significa que no hay forma de seleccionar para incrementar la producción en condiciones de temperatura extrema, a no ser que seamos capaces de romper esa correlación, ¿vale? Bueno, para ello, ¿qué hicimos? Pues teníamos nuestros pseudofenotipos, ¿os acordáis? B0, B1, las pendientes, los eigenvalues, y teníamos unos chips, teníamos genotipados de los toros que nos habían cedido CONAFE muy amablemente. Bueno, hicimos un control de calidad, que es lo que siempre se hace, y corrimos un modelo en el que tenemos medimos el efecto del marcador frente a un efecto poligénico que quiere contemplar todo aquello que no está en el modelo. Es decir, que el modelo va testando marcador a marcador, ¿vale? Decidíamos que las señales significativas son aquellas señales que nos daban un FDR, una False Discovery Rate menor del 10%. Daros cuenta que los análisis de UAS son análisis exploratorios, lo único que estamos persiguiendo es detectar regiones. De hecho, ahora mismo existe mucha controversia sobre el hecho de si realmente es sensato, y ahora os lo contaré en el siguiente estudio, si realmente es sensato imponer un nivel de significación corregido, porque lo único que ocurre es que muchos de los experimentos que tenemos, que son realmente de tamaño limitado, nos perdemos una cantidad de información importante, ¿vale? Bueno, este estudio estaba hecho con 1.380 toros. Bueno, aquí estaba la gráfica que debería haber estado antes, y aquí lo que se ve precisamente es esa caída de la correlación con la temperatura. Y aquí tenemos nuestros eigenvalues, que os veis que se mantienen independientes de la temperatura. ¿Lo veis? Es que me es muy difícil lo marcar. Vale. Seguimos. Bueno, estos son los primeros resultados. En esta gráfica lo único que tratamos de poner de manifiesto es que aquí tenemos el GWAS sobre el nivel de producción. Bueno, sorprendente es grasa, que es sorprendente, como ahí, ¿no veis ahí? Ese pico, ese es el de GATT. Aquí nuestro querido gen mayor, que es responsable de un gran porcentaje de la grasa en vacuno de leche. Si os dais cuenta, cuando vamos a mirar a uno de los slopes, vemos también ese pico. Es decir, que esta medida no está libre del nivel de producción. ¿Por qué? Pues porque hay una correlación. ¿Vale? Y lo mismo podemos ver, digamos, en las gráficas, los perfiles de las gráficas son similares para la proteína.
Esto lo resumimos aquí, vemos. En la diagonal vemos los marcadores que detectamos como significativos para cada uno de nuestros caracteres, ¿de acuerdo? Producción, la pendiente B1 y nuestros eigenvalues y el slope, en este caso lo hemos puesto con temperatura. ¿Lo veis? Entonces, pues el número de marcadores que hemos sido capaces de detectar oscila entre 1 y 29. Pero mirad qué ocurre. Por ejemplo, el número de marcadores comunes que hay entre el B0 y la slope es 24. Es decir, que prácticamente todos los marcadores que estamos encontrando asociados a producción están involucrados también en la pendiente, ¿vale? Y lo mismo nos está ocurriendo en la proteína. Esto es lo que nos está dando esa correlación tan alta entre la temperatura y el patrón de caída. Bueno. Entonces lo que hicimos, lo que pretendíamos hacer era eso. Pues separamos en dos grupos los marcadores. Separamos aquellos que tienen que ver con el nivel de producción y aquellos que tienen que ver con todo lo que no es nivel de producción, ¿vale? Bueno, cuando hicimos eso, vimos que realmente de los que están involucrados en el grupo de marcadores que llamábamos heat tolerance, los eigens son, para grasa obteníamos 6 marcadores y para proteínas serían 33. Daros cuenta que los eigens son los únicos marcadores, los únicos pseudofenotipos que tenemos que están libres del efecto de la temperatura. Eso, cuando nos fuimos a mirar, es decir, una vez que coges tus marcadores, te vas al genoma y encuentras todos los genes que están alrededor de esos marcadores, ¿vale? Cuando hicimos eso, teníamos 188 genes. Entonces, para no extenderme más, lo que veíamos, estas son las funciones en las que están involucradas estos marcadores, que, bueno, estas funciones están todas muy involucradas en cualquier proceso que daña al animal sometido a un estrés calórico. Marcábamos este conjunto de genes porque ese conjunto de genes en humanos se han visto escritos asociados a procesos de hipoxia e hipercapnia. Es decir, que funcionalmente parecen candidatos interesantes para perseguir, puesto que una de las consecuencias de estar sometido al estrés por calor es precisamente el incremento de respiración para intentar mitigar o para intentar liberar ese calor. ¿De acuerdo? Bueno, pues las conclusiones que obteníamos de este estudio, bueno, que espero que haya quedado claro, el nivel de producción es un componente grande del estrés por calor. Es muy difícil separar ambos componentes y, bueno, los eigenvalues son prometedores, pero el problema que tienen los eigenvalues es que explican un porcentaje muy pequeño de la varianza. Así que hay que seguir buscando. Pero en realidad la ilustración de este ejemplo lo que perseguía es, si nosotros tenemos nuestra valoración genómica y sabemos con certeza que esta información nos están indicando regiones del genoma que tienen un efecto sobre la termotolerancia, podríamos en ese valor genómico ponderar estas regiones de manera distinta a aquellas regiones que sean neutras al carácter que estamos persiguiendo, como un ejemplo de cómo podríamos utilizar esta información de UAS. ¿Vale? Y pasamos, bueno, este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia español y participamos los organismos. Bueno, el siguiente ejemplo lo que perseguía es lo que os hemos dicho, perseguíamos dos objetivos. Bueno, es parte del trabajo de tesis de Gabriel Molina, que es un estudiante ecuatoriano que ha estado haciendo la tesis de máster con nosotros. Bueno, el objetivo del trabajo eran dos.
Una es identificar regiones genómicas para, digamos, proponer una lista de genes candidatos que podrían estar involucrados en la fertilidad masculina. Y por otro lado es entender qué asociación existe entre esas características, porque si os dais cuenta hay muchísima literatura en humanos y en animales que intentan buscar elementos, digamos, características seminales que permitan determinar si un hombre o un macho es fértil o es infértil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, queríamos entender cuál es la asociación que existe entre estos caracteres. Bueno, estos son los valores medios de las características que estábamos estudiando, que es la fertilidad que está ligada al éxito de la inseminación, volumen, concentración, número de espermatozoides, motilidad masal, individual, motilidad poscongelación y, como os decía, las fragmentaciones. Es decir, la mayor parte de estos caracteres son los caracteres que se obtienen convencionalmente en cualquier centro de inseminación. Bueno, las fragmentaciones menos, pero hay muchos centros de inseminación, no sé si aquí, pero por ejemplo en Estados Unidos, que han incorporado ese carácter en su batería de análisis. Bueno, los datos de inseminación artificial venían de la Federación de Euskadi, es decir, venían del País Vasco. Los otros datos venían del Centro de Inseminación de Aberekin y, por último, los datos de fragmentación se obtuvieron en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología español. Otra vez, los genotipos nos fueron cedidos por CONAFE y, en este caso, el nivel, digamos, de edición del genotipado fue prácticamente con un único objetivo, que era eliminar aquellos marcadores fijos. ¿Por qué? Pues porque los marcadores fijos no te permiten hacer nada, pues no puedes detectar nada y lo único que te generan es unas cuantas iteraciones en el programa, ¿vale? Cuando hicimos esto, como el número de machos que teníamos para cada una de los datos era diferencial, pues el número de marcadores que utilizábamos para esos caracteres pues cambia ligeramente, ¿vale? Bueno, ¿qué hicimos? Pues, ¿cómo detectamos las regiones candidatas? Pues digamos con el mismo tipo de modelos. Utilizábamos un modelo en el que fijábamos el marcador, ¿vale? Y una componente poligénica. En este caso, la única variante que incluimos fue lo que se llama el loco, que aunque suene raro, loco no se refiere a una persona con problemas psiquiátricos, sino es una técnica que consiste en que nosotros sabemos que existe una estructura de desequilibrio de ligamiento dentro del genoma. Entonces, sobre todo ocurre y se ve mucho cuando tenemos genes mayores. Si nosotros fijamos en nuestro modelo un marcador, que es el que queremos analizar, e incluimos un efecto poligénico con toda la información, el genoma completo, parte del efecto de este marcador va a ser arrastrada por porque los marcadores están ligados, ¿de acuerdo? Entonces, esta técnica lo que consiste es, yo quiero analizar el marcador 1, entonces saco de mi matriz genómica todos los marcadores que estén incluidos en el cromosoma 1 y hago mi matriz genómica con el resto, ¿de acuerdo? Ese es el procedimiento que seguíamos. Bueno, y lo mismo, una vez que detectábamos los marcadores, íbamos a buscar candidatos genes posicionales y en una región de 1 mega arriba o abajo del marcador. Y después realizamos un análisis funcional con un software con David. Bueno, también estudiamos el linkage desequilibrium, la pleiotropía. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos
correlaciones genéticas entre los caracteres, como os he mostrado en la primera transparencia, pues uno siempre piensa, y sobre todo los cuantitativos, los mejoradores, nosotros siempre tendemos a pensar que correlación genética es equivalente a pleiotropía, es decir, un mismo gen está codificando para distintas características. Es decir, hay un conjunto, un gen que está codificando para la motilidad individual y para la motilidad masal. ¿De acuerdo? Pues por eso estudiamos la existencia o no de pleiotropía y después construimos un interactoma para ver las relaciones funcionales entre los genes. Bueno, este es un resultado de la asociación. En esta tabla os presentamos el número de marcadores que detectamos significativos. Como veis, para fertilidad eran 8, para motilidad poscongelación 12, masal 1, individual 3 y las fragmentaciones fueron aquellas que dieron mayor señal. Cabe decir que la fragmentación, por las estimas que tenemos, son caracteres muy heredables, con lo cual con poca cantidad de información eres capaz de detectar diferencias. ¿Vale? Bueno, esto es un resumen de los resultados. Las figuras, los cuadritos, se refieren a cada uno de los caracteres. Aquí podéis ver los caracteres. La magnitud de la figura representa la magnitud del efecto. Cuanto mayor es el efecto, más grande es la figura. Y los colores lo que representan es la frecuencia a la que están esos alelos en la población. ¿De acuerdo? Cuanto más oscuro es mayor frecuencia, cuanto más claro es menor frecuencia. Ya simplemente viendo lo que estamos observando es que vemos, en general, hay una asociación entre el tamaño de la figura y el color. Si veis, las figuras más grandes son los colores más claros. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que los alelos que estamos encontrando están a baja frecuencia. Daros cuenta del carácter que estamos mirando. No estamos mirando cantidad de leche. Y esto mismo lo presentamos en términos de varianza. Es decir, nosotros cuando encontramos un marcador nos interesa que el efecto sea gordo, pero también lo que nos interesa es que explique un porcentaje de la varianza, ¿no? De que no sirve un marcador que no nos dice nada prácticamente de la varianza genética total que estamos encontrando. Bueno, pues aquí es lo mismo. La magnitud de la figura representa el porcentaje de varianza. El color, lo mismo, de claro es más alto, oscuro es más bajo. Ahí me lo ha cambiado. Y cada una de las figuras representa los caracteres, ¿vale? Y aquí vemos lo mismo. Los marcadores que están a mayor frecuencia nos están explicando mayor varianza. ¿Lo veis? Pero insisto, estamos hablando de fertilidad. ¿Vale? Bueno, este es un resumen similar al anterior. Daros cuenta que uno de nuestros objetivos era intentar entender las asociaciones que hay entre los caracteres, porque nosotros queremos indicar, digamos, que estamos buscando caracteres que indiquen, ¿no? Que nos permitan identificar mártires, machos pseudofértiles, ¿vale? Bueno, pues aquí lo veis, hemos encontrado, pues hay un rango entre 1 para la motilidad masal a 26 para la fragmentación a las 0 horas. No os lo he mencionado, pero es fragmentación a 0 horas y a las 6 horas. ¿De acuerdo? Como veis, los elementos fuera de la diagonal que implicarían el número de marcadores que comparten entre caracteres son prácticamente todos 0, excepto entre las dos fragmentaciones y en estas motilidades. ¿Esto qué nos estaría diciendo? Pues que realmente la pleiotropía no parece ser una fuente, ¿no? Una causa que nos explique la correlación genética que estamos encontrando. Cuando esto lo traducimos a genes, ¿qué ocurre? Pues que el número de genes que encontramos en las regiones que nos están indicando esos marcadores oscilan entre 28
y 228, pero tenemos la misma situación. Los genes no se comparten, excepto entre las fragmentaciones y la motilidad masal y la motilidad individual. Bueno, la pregunta es, ¿esto es un artefacto del análisis o no? En el sentido de que cuando tú pones un punto de corte, en la significación, evidentemente te estás dejando cosas fuera. Entonces, lo que hicimos es, ¿qué otros mecanismos pueden explicar la correlación genética? Un mecanismo que puede explicar la correlación genética es el desequilibrio de ligamiento. Daros cuenta que estas poblaciones han sido sometidas a procesos de selección muy intensos. Y ahora sabemos que cada vez que uno mueve el genoma por una parte, hay fenómenos de arrastre a lo largo de todo el genoma. Esos fenómenos de arrastre nos podrían estar generando correlaciones espurias entre los caracteres. ¿Vale? Bueno, pues lo que hicimos fue, calculamos el desequilibrio de ligamiento que había entre todos los marcadores que estábamos encontrando asociados a cada uno independientemente del carácter. Y lo que veíamos, los que salen en rojo son los marcadores asociados a fertilidad. Están ordenados por cromosoma y por posición dentro del cromosoma, es decir, del 1 al 30, que es el cromosoma X. ¿De acuerdo? Bueno, pues los rojos son los de fertilidad, los amarillos y los verdes son los de motilidad los de fragmentación y los otros caracteres. No recuerdo ahora mismo el código de colores. Mirad que vemos. Vemos desequilibrio de ligamiento entre distintos caracteres. ¿Veis? Pero no solamente entre distintos caracteres. Vemos desequilibrios de ligamiento entre caracteres que están, entre marcadores que están en distintos cromosomas. Cosa que desde un punto de vista de genética cuantitativa es algo prácticamente impensable, puesto que tradicionalmente se ha dicho que el desequilibrio de ligamiento es algo debido a la proximidad física, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando fuimos a mirar los marcadores, lo que fuimos a ver es, vale, ¿qué grado de significación tienen los marcadores para otros caracteres? Porque el desequilibrio de ligamiento lo que nos estaba indicando es que nosotros, al poner el punto de corte en el 10%, habíamos eliminado algunos marcadores en otros caracteres, ¿vale? Y aquí lo podéis ver. Por ejemplo, este marcador que tenemos, que detectamos para inseminación, para el resultado de la inseminación o para la fertilidad, veíamos que tiene un grado de significación cercano a la significación estadística. Es decir, que si nosotros no hubiéramos hecho esa corrección, estos marcadores hubieran salido como marcadores candidatos para la motilidad poscongelación, motilidad individual y motilidad masal, ¿vale? Es decir, que el estudio del desequilibrio de ligamiento posterior nos permite incorporar otros marcadores que de forma que si aplicamos la estadística de una forma rigurosa no los hubiéramos detectado, ¿vale? Con este tipo de argumentos es por la que mucha gente discute, incluido vuestro conciudadano Daniel Llanola, por la que discuten utilizar la significación en este tipo de análisis. Insisto, son análisis exploratorios, nosotros no vamos a ser capaces de establecer una relación de causa-efecto con lo que observemos. Simplemente estamos buscando. Es decir, tenemos muchos millones de marcadores en el genoma, pues estamos buscando algunos. Bueno, os ponía los... Es que la presentación es del estudiante y yo odio las cositas estas que salen por pasos, ¿de acuerdo? Bueno, insistimos, vale, hemos visto, los pasos han sido, hemos encontrado marcadores asociados a cada uno de los caracteres, no hemos encontrado marcadores en común entre los caracteres, hemos mirado el desequilibrio de ligamiento y hemos podido sacar algunos marcadores que podrían ser en común. Hicimos lo que se llama un test de Mendelian, de
randomización mendeliana. Estos test se utilizan mucho en medicina, que lo que tratan es de buscar la relación causa-efecto entre distintas enfermedades o entre distintos factores de riesgo, utilizando los marcadores genéticos como herramientas, digamos, operativas, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es, lo que ellos tratan de buscar es identificar, digamos, marcadores de riesgo ambiental, no marcadores de riesgo genético, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hicimos es ese tipo de análisis y, sin entrar en detalles, lo que veíamos es, el análisis nos detectaba, veis aquí, 3 marcadores que en pleiotropía, entre rebobino, nos detectaban pleiotropía en la motilidad individual, motilidad masal y fragmentación en relación a la fertilidad, ¿vale? Es decir, este análisis nos corroboraba lo que estábamos observando con el tema del desequilibrio del ligamiento. Bueno, cuando nosotros, el análisis lo que nos está diciendo es que cuando nosotros eliminamos del análisis aquellos marcadores pleiotrópicos, en algunos de los caracteres sigue existiendo una asociación entre el carácter y la fertilidad. Es decir, algunos de estos caracteres son capaces de predecir fertilidad más allá de la pleiotropía. ¿De acuerdo? ¿Lo veis aquí? Tenemos varios marcadores que son distintas de cero. Bueno, pues ¿qué hicimos para intentar entender qué estaba ocurriendo? Pues hicimos un estudio in silico de interacción, ¿de acuerdo? Aquí veis, en esta gráfica veis que los circulitos en rojo representan genes asociados a la fertilidad. Los circulitos en amarillo representan genes asociados a la motilidad poscongelación. Los naranjas, genes que interactúan en común, una vez que hemos metido todo aquello que ha salido con los otros estudios. Los verdes oscuros, los verdes claros están relacionados con la fragmentación y el verde más brillante son comunes. Y después tenemos una serie de genes que son los interactores, no sé cómo le llaman, interactos en inglés, que lo que hacen es relacionarnos los genes. ¿Qué vemos en este gráfico? Lo que vemos en este gráfico es que hay genes que están relacionados directamente, es decir, genes de fertilidad están asociados directamente en el mismo path que los genes de, por ejemplo, de fragmentación. Y podríamos, es decir, si nosotros no tuviéramos una imagen fija y empiezas a tirar de estas gráficas, pues ves todas las interacciones posibles que hay entre los genes. Lo que quería poner de manifiesto es que aquellos genes que no tienen una interacción directa tienen una interacción a través de lo que llamamos interactomas. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo que estamos barajando entonces? Bueno, una cosa que se me ha olvidado mencionar es que lo primero que hicimos fue asegurarnos que todos los genes que estábamos metiendo en el interactoma están expresados en tejido masculino. Es decir, todos estos genes o están en próstata, en epidídimo, en tubos seminíferos, en testículo, digamos, todo el aparato reproductor masculino se están expresando. Cosa que ya nos está diciendo pues, que puede que estemos encontrando cosas interesantes. Bueno, la interpretación que nosotros le damos es precisamente una reinterpretación del sentido de la correlación genética, que ya ha habido varias personas que lo han propuesto. Y es que la correlación genética, la base de la correlación genética, evidentemente es la pleiotropía, evidentemente es el desequilibrio del ligamiento, pero evidentemente existen relaciones funcionales entre genes que nos estarían también explicando esa asociación entre caracteres. Bueno, como conclusión,
¿Qué decíamos? Que somos capaces de identificar SNPs asociados con los caracteres, pero que hemos sido capaces de detectar otra serie de marcadores no significativos, entre comillas, y que están asociados a los caracteres de interés. ¿Vale? Que además del desequilibrio de ligamiento y esa pleiotropía, hay relaciones funcionales entre genes involucrados en estos caracteres. ¿De acuerdo? Hay lo que hemos dicho, hay interacciones directas e interacciones que vienen a través de otros genes. Esos mecanismos hay que entenderlos. Y por último, yo creo que puede ser un resultado de interés de tipo práctico, pero que evidentemente hay que validar, es que estamos identificando marcadores que realmente podrían ser utilizados para monitorizar toros pseudofértiles en las poblaciones Holstein. Pues con esto, agradecer. Bueno, espero haberos sabido ilustrar haberos dado una ilustración y haberos convencido de que los estudios de UWAS no solamente tienen interés científico, tienen otro tipo de interés más de aplicación. Y muchas gracias, agradeciendo a los organismos que nos han apoyado y financiado en el proyecto. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Clara, por la presentación. Abriríamos ahora un espacio para preguntas tanto para Clara como también, en la medida que también están acá presentes, se escondieron ahí en el público, pero siguen estando ahí, tanto Otto Pritsch como Ignacio Aguilar en aquella línea. Preguntas en general, tanto para Clara como también para los otros presentadores. Ya que ahora tenemos una visión global con 3 enfoques bien diferentes, en que obviamente la información de secuenciamiento o de ADN o de ARN genera informaciones que abren nueva luz sobre nuevas cosas, ¿no? ¿Preguntas? ¿Primer valiente? ¿No se animan por ahí? Bueno, yo sí tengo una primera pregunta para Clara y tiene que ver con el tema de los análisis de las correlaciones, ¿no? Digamos, una de las cosas que vos decías es que nosotros siempre asumimos que las correlaciones, desde un punto de vista cuantitativo, la correlación entre 2 caracteres está dado por la proximidad física en el genoma de los genes que los determinan, ¿no? No, el desequilibrio de ligamiento. El desequilibrio de ligamiento. Entonces, eso como base, como una de las bases que explica las correlaciones genéticas. ¿Cómo podrías estar explicando? Porque entiendo el tema de bajar los umbrales de significancia, pero más allá de eso, ¿cuán espurias pueden ser las relaciones? ¿Cuántos falsos positivos en realidad estarías cargando dentro de un primer screening en base a bajar los niveles de significancia? Por más que después, y que se me mira así, por más que después el linkage desequilibrio en análisis te muestre que tienen ¿cuántos falsos positivos te podría llegar a estar llevando a descubrimientos falsos ¿cómo ponderarías eso? No, evidentemente te puede llegar a generar falsos positivos, eso no hay ninguna duda. Pero el argumento yo creo que es claro, es decir, nosotros no estamos pretendiendo decir que lo que estamos encontrando va a explicar la fertilidad de los machos, ¿de acuerdo? Esto lo que haría falta hacer en este caso sería buscar en poblaciones independientes, encontrar, por ejemplo, a qué frecuencia se encuentran los marcadores que nosotros estamos encontrando.
Y he insistido mucho en lo de la fertilidad y después no os he explicado por qué he insistido en la fertilidad, perdonadme. A ver, la cuestión es la siguiente. Cuando nosotros hacemos un análisis de UAS, lo que hacemos normalmente es una primera criba, ¿no? Asumimos que todos los marcadores que están a baja frecuencia son errores de genotipado y por lo tanto no lo vamos a mirar Pero ¿qué ocurre? Si uno piensa en las consecuencias de una selección y de una selección intensa realmente, como la que ha ocurrido en las poblaciones Holstein, los efectos de barrido y además que la selección yo creo que es el único fenómeno que te da desequilibrio de ligamiento posicional. Es decir, muchos fenómenos de desequilibrio de ligamiento ocurren aleatoriamente en el genoma, por el tamaño, ¿no? Aleatoriamente, pero la selección no. La selección lo que te hace es que te genera patrones específicos de desequilibrio de ligamiento, porque muchos de esos fenómenos de arrastre vienen generados precisamente con genes involucrados en los caracteres. Y cuando uno piensa en cómo funcionan los genes, cuando uno piensa en una red, pues piensa que, claro, es que el desequilibrio de ligamiento tiene que estar por todo el genoma y además en varias dimensiones. Es mucho más complejo de lo que estamos mirando. Entonces, la primera decisión que tomamos, que normalmente no la tomamos porque si la tomamos no nos publican los trabajos, es, pues no vamos a editar el genoma, solamente vamos a quitarnos los marcadores que están fijados porque no nos dan información y nos generan problemas, es lo único. Y evidentemente los marcadores que estamos encontrando son marcadores que están a baja frecuencia, pero es que si estuvieran a alta frecuencia con el porcentaje de varianza que explican, la población de Holstein española sería infértil. Es decir, que estamos detectando, probablemente tiene pinta de que podemos estar detectando marcadores que son interesantes. Hemos visto en toda la población de Eurogenomics, hemos visto que las frecuencias de estos marcadores en general están a muy baja frecuencia. Sería interesante verlo en otras. Sí, los cuadros mostraban que estaban a muy baja frecuencia.